Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de las mujeres y hombres que el día de hoy nos están haciendo el favor de acompañarnos en una tarde muy especial, que como el año pasado, una de las conferencias iniciales de nuestro ciclo del 2021, en aquel entonces, fue con nuestro querido compañero José Medina Mora, que en estos tiempos ocupa una de las posiciones empresariales más importantes de este país. En esta ocasión, iniciando el 2022, también quisimos hacerlo de la misma manera, invitando a Pepe para que el día de hoy nos refresque el planteamiento que ha venido haciendo durante los últimos meses respecto al desarrollo más equitativo en la economía y en el ambiente social de este país. México vive momentos complejos. Creo que desde que tenemos actividad profesional, todos los que estamos aquí en esta sesión virtual del día de hoy, recordamos esas frases que muchos de los oradores a los que escuchamos en conferencias repiten. Es el momento especial para México. Son los momentos más complicados para este país. Es el momento en que el país nos necesita. Pues sí, siempre será un momento para que México nos requiera, México nos reclame y México nos grite las acciones que debemos tomar como miembros de una sociedad cada vez más activa. La sociedad mexicana está aceptando ese rol de protagonismo, pero en el buen sentido de la palabra. Un rol protagónico en el que va a incidir positivamente en el rumbo de este país. Para eso, hoy escucharemos a un experto y a alguien que lo está haciendo no nada más con las palabras y con los pensamientos y con las ideas, sino también con los hechos. A través de su dirigencia en Coparmex, está impactando positivamente en el rumbo que el gremio empresarial ha decidido tomar. Hoy debemos ser muchísimo más activos y esa es una de las tareas de Coincides, el buscar un desarrollo más equitativo en esta región del país y en su conjunto en toda nuestra nación. Este año, una de las tareas más importantes que tendremos en Coincides será precisamente eso, provocar mayor desarrollo económico, pero sobre todo más equitativo. Pensar más en nuestra gente, pensar en nuestros colaboradores y en sus familias para que juntos podamos avanzar en una comunidad y en una sociedad más igualitaria, más pareja. Agradezco de nueva cuenta a Pepe Medina Mora que nos haga el favor de abrir un espacio en su tiempo. También ofrezco disculpas a todos los miembros de Coincides que hoy hacemos este evento en martes, como siempre, es los miércoles a las 6. Inclusive entre Navidad y Año Nuevo hemos tenido eventos. Bueno, pues hoy es en martes debido a la compleja agenda de Pepe, que nos ha pedido adelantarlo para el día de hoy y con mucho gusto lo hemos hecho. Muchísimas gracias de nueva cuenta y Pepe, bienvenido. Como sabes, esta es tu casa, tú eres Coincides y todos oídos para escuchar el planteamiento que seguramente será la luz para muchos de los empresarios de México. Bienvenido, Pepe, con un gusto de verte. Muchas gracias, César, y muy agradecido con todos y todas por aceptar tener esta sesión en martes, ¿verdad? Por más que estuvimos buscando en la agenda que fuera miércoles, se iba ya muy lejos y entonces, pues, te agradezco mucho, César, todo el esfuerzo para encontrar el espacio. Pensábamos si era demasiado temprano en el inicio del año. Nosotros empezamos ya desde
el 1 de enero, entonces ya día 11, pues ya está muy arrancado, muy iniciado el año, ¿no? Lo que quisiera yo reflexionar con ustedes es algo que hemos estado trabajando en Coparmex, que presenté en el Encuentro por México en noviembre pasado, y sobre lo cual estamos trabajando y estaremos trabajando todo el año. Y se trata precisamente de un modelo de desarrollo para el país que le hemos llamado economía de mercado con desarrollo inclusivo. Partimos de la reflexión de que antes pensábamos que con que hubiera crecimiento económico todo se resolvía, porque el crecimiento económico trae inversión, la inversión genera empleo, el empleo bien remunerado hace que se distribuya la riqueza. Sin embargo, cuando observamos que en las últimas décadas hemos tenido crecimiento económico, pero la pobreza y desigualdad, en lugar de bajar, han subido. El dato que nos da Coneval, que hace una publicación cada 2 años, fue a diciembre del 2020, o sea, ya tiene un año los datos del último reporte de Coneval, pero no va a haber otro, sino hasta dentro de un año. Lo que nos dice Coneval es que a pesar del crecimiento económico que ha habido, que si bien es cierto, no ha sido mucho, sí ha habido crecimiento económico. Estos datos son antes de la pandemia. 3.8 millones de mexicanos ingresaron entre diciembre del 2018 y diciembre del 2020 en la condición de pobreza. Es decir, había 52 millones, ya son 56 millones de mexicanos en condición de pobreza. Y 2.1 millones de mexicanos ingresaron a la condición de pobreza extrema. Había 9 millones, ahora hay 11 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Esto todo es antes de la pandemia. Y de ahí viene la reflexión. Es decir, pensamiento, este paradigma de que el crecimiento económico es la solución a la pobreza, pues nos damos cuenta que no es lo único. Y por eso trabajamos en desarrollar este modelo que hemos llamado, como les decía, economía de mercado con desarrollo inclusivo. Voy a compartir pantalla. A ver, me dicen si se ve. Muy bien, Pepe. Perfecto. Entonces, este desarrollo inclusivo quiere decir que el desarrollo económico va de la mano con el desarrollo social y con el desarrollo ecológico sustentable. Es decir, consideramos que se requieren los 3 elementos para el modelo de desarrollo que requiere el país. Y en ese sentido, lo que planteamos en Coparmex es que es hora de construir este nuevo camino económico. No queremos regresar al pasado, lo que estuvimos viendo en las últimas sexenios, pero tampoco queremos el modelo actual, y por eso lo que planteamos es desarrollar un nuevo modelo de desarrollo para el país. Un modelo en donde podamos sembrar esperanza de que sí hay un México mejor, o sea, hay un mejor México que podemos lograr, en donde un nuevo camino en donde todos participemos, en donde cada quien pongamos lo mejor de nosotros, dejemos a un lado esa polarización que tanto nos ha detenido, reconociendo que en primera instancia somos empresarios, como empresarios, antes de ser empresarios, somos ciudadanos, y que por lo mismo tenemos ese compromiso con nuestro país. Este compromiso ciudadano, en donde lo que nos proponemos es que el modelo de desarrollo nos lleve a un bienestar y un crecimiento de nuestras comunidades, en donde logremos no nada más disminuir la pobreza en nuestro país y con eso tener mayor justicia, sino también el disminuir esa desigualdad. Siempre va a haber desigualdad, sin embargo, ha crecido de manera importante. Nos dice la OCDE
que la diferencia en los países de la OCDE entre el que menos gana y el que más gana era de 5 veces y ahora es de 7 veces. Es decir, ha crecido la desigualdad en los países de la OCDE, pero cuando hacemos un zoom a nuestro país, vemos que la diferencia entre el que menos gana y el que más gana era de 20 veces, ahora es de 30 veces. Es decir, si bien es cierto que siempre va a haber desigualdad, porque lograr una igualdad entre todos sería imposible, sí tenemos que lograr que baje esa desigualdad. Lo que queremos es construir un camino de valores en donde encontremos cuáles son esas coincidencias que tenemos y esto nos sirva para superar las diferencias. Es un camino en donde, como comentábamos, tiene que ir de la mano el desarrollo económico, del desarrollo social y del desarrollo ecológico sustentable. Pudiéramos decir que el piso debería ser el desarrollo social, es decir, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo ecológico sustentable, que no utilicemos más recursos de los que el planeta puede regenerar. En ese sentido, este nuevo camino, lo que pensamos es que pueda ser este vehículo en donde podamos realmente lograr ese bienestar para todos. El generar ese cambio pues requiere de la participación de todos. Y por eso consideramos que este modelo sea una brújula que nos ayude a construir el futuro. Vemos que la empresa es un vehículo del cambio en donde podemos poner a la persona al centro, así como los gobiernos debieran poner al ciudadano al centro, y el gobierno ser ese facilitador que ayude a que se vaya desarrollando la sociedad, aplicando el principio de la subsidiariedad. En ese sentido, lo que hemos reflexionado es que requerimos de la retroalimentación de todos. Es decir, esta es la reflexión que hemos hecho en Coparmex, sin embargo, consideramos que es una reflexión incompleta y lo que estaremos trabajando todo el año es enriquecer esta propuesta de modelo de desarrollo para el país. En este sentido, estaremos en el año discutiendo esto con el sector académico en universidades, con estudiantes, con investigadores, desde luego con las empresas, con los dirigentes, con los trabajadores, con el sector social, con organismos de la sociedad civil, con los partidos políticos, con los gobiernos estatal, municipal y federal, de tal manera que a partir de enriquecer esa propuesta podamos hacia finales de este año presentar un modelo enriquecido. Es decir, no podemos tener todas las respuestas. Este es un primer saque y este modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo tiene 20 puntos y lo que haré es ir pasando cada uno de estos 20 puntos, en donde en primera instancia la definición que le hemos dado a este modelo es que la economía de mercado con desarrollo inclusivo se rige por los principios de respeto a la dignidad humana, de la libre competencia, de un régimen democrático y de derecho, y de la acción solidaria y subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y del gobierno. Como les decía, contiene 20 puntos. Voy a pasar rápidamente esos 20 puntos, de tal manera que podamos... perdón, ya se desajustó, la vuelvo a proyectar, ahí está, ¿verdad? Brevemente esos 20 puntos para poder entrar a un campo de discusión. Se vale cuestionar todas las ideas y también si quieren abordar otros temas, encantado de hacerlo. En primer lugar, tenemos que defender las libertades, la libertad de emprender, la libertad de invertir, la libertad de competir y de intercambiar bienes y servicios lícitos, desde luego dentro de un marco legal y ético. Es importante también el respeto a los derechos humanos como un punto central del modelo. También el respeto a los derechos de la propiedad privada, tanto en bienes físicos, inmateriales, digitales. Muy importante el respeto
a la libertad de expresión, aunque lo que expreses no coincida con lo que yo creo, respeto tu derecho a expresarlo. Y en ese sentido es importante defender la libertad de expresión. Un sistema político, democrático, de derecho, en donde haya estas instituciones independientes, donde haya reglas claras. Cuando hablamos de Estado de Derecho, lo que decimos es que se respete la ley, y desde luego empezando por la Constitución, que es la ley máxima, y por eso hemos lanzado este Observatorio Ciudadano, guardianes de la Constitución, ante las leyes que aprobó el Congreso que van en contra de la Constitución, que afortunadamente el Poder Judicial detuvo, pero necesitamos ese Estado de Derecho en donde todos cumplamos la ley, desde luego empezando por el mismo gobierno. Queremos también que haya gobiernos que sean transparentes y que rindan cuentas, que aquí es un derecho ciudadano que tenemos que ejercer para que efectivamente estos recursos que son de la ciudadanía, pues finalmente los gobiernos rindan esas cuentas a todos nosotros. Queremos que haya seguridad para todos. En esta responsabilidad que tengo en la Presidencia Nacional de Coparmex, me toca visitar todo el país y a todas las ciudades que llego, a todos los estados. Me encuentro con que la inseguridad ha crecido, y por eso es importante que haya una seguridad en donde los mexicanos podamos transitar libremente por todo el país, y en donde las mercancías de las empresas puedan transitar también sin tener problemas ni de ningún delito. Desde Coparmex, desde antes que entrara esta administración, defendíamos esta necesidad de combatir la corrupción y la impunidad. En este sentido, lo que planteamos es que se requiere un compromiso tripartita de cada persona, de cada empresa, de cada organización, de cada entidad pública. Este compromiso tripartita consiste en, primero, en no participar en actos de corrupción; segundo, en no permitir que haya la corrupción; y tercero, en denunciarla cuando la vemos. Sabemos que la lucha contra la corrupción es una lucha de largo plazo. Los países que han podido pasar entre los que están en la mayor corrupción a los que están por menor corrupción les ha tomado décadas. Pero es un tema que no podemos soltar, que tenemos que ir dando pasos sólidos cada año hasta lograr pasar a estar entre los países con menos corrupción en el mundo. Consideramos importante este concepto diferente de empresa, en donde queremos romper un paradigma de que las empresas no son de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, son del gobierno por los impuestos que pagamos, son de la comunidad. Y claro, son también de los accionistas, pero solo en esa parte. Entonces, lo que queremos romper es ese paradigma de tener una empresa pobre y un empresario rico. Necesitamos empresas ricas, es decir, que la riqueza que produce la empresa se reinvierta para que la empresa pueda generar más empleos y estos estén bien remunerados. Decimos, en lugar de empresa pobre y empresario rico, queremos empresas ricas, empresas sólidas y empresarios dignos, es decir, que podamos vivir dignamente con el salario que las empresas nos pueden pagar. Queremos que haya estos sistemas de salud, de pensiones y de vivienda, en donde el objetivo, por ejemplo, en el sistema de salud, tenemos que llegar a como ha sido la aplicación de esta vacuna del COVID-19, en donde no te preguntan si estás afiliado al Seguro Social, al ISSSTE, simplemente por grupos de edad, por zonas, se aplica la vacuna totalmente gratuita, como es el funcionamiento de los sistemas de salud en Europa, en donde pues, es precisamente público para todos, tanto los ciudadanos como los turistas, y que no sea una prestación social, sino que sea un derecho de cada persona. También en la parte de pensiones, pues se aprobó ya una
ley que cambia las pensiones y que desde luego la aportación principal es por parte de los patrones, 8% se aumentará, 1% por año, y esto permitirá, junto con la disminución del número de semanas a cotizar, que haya pensiones dignas. Algo de lo que nos sucede es que los trabajadores circulan entre la formalidad y la informalidad, y esto impide que cumplan las semanas que antes les requería la ley. Y desde luego también tenemos que lograr que haya vivienda para todos a precios accesibles, que los créditos hipotecarios, a través, por ejemplo, de herramientas como el Infonavit, permitan que haya esa vivienda digna para todos. Entonces, salud, son pensiones y es vivienda. Por otro lado, educación de calidad. El último estudio que hizo OCDE nos dice que nuestros niños y jóvenes tienen 2 años de rezago en nivel educativo antes de la pandemia. Y llevamos prácticamente 2 ciclos escolares en donde no ha habido la presencialidad, sino que estamos en la parte virtual, en donde sabemos que hay muchas regiones del país en donde no hay internet y muchas familias que no tienen acceso a los dispositivos para poder accesar la educación. Una vez que recuperemos la presencialidad, habrá que ver qué tanto perdemos en educación. La educación de calidad es la apuesta de largo plazo de cualquier país del mundo y por eso no puede estar fuera de este modelo. Necesitamos también voltear a ver a los más vulnerables. Y aquí es el concepto de la responsabilidad social empresarial, en donde cada empresa, cada persona, cada organización debiéramos en esa conciencia de simplemente levantando un poco la mirada de las necesidades que hay en nuestro país. Yo lo que les invitaría es saber cuál causa toca su corazón. Puede ser niños abandonados, puede ser personas con discapacidad, mujeres, en fin, hay miles, literalmente miles de causas, y la idea es que cada uno de nosotros, pero también cada organización y cada empresa, tengamos estas acciones solidarias en beneficio de los más vulnerables. Por eso es importante esa iniciativa de subir el salario mínimo, en donde el objetivo que pusimos en Coparmex fue primero desindexar el salario mínimo de los pagos de servicios, multas y créditos hipotecarios. Una vez logrado ese objetivo, el segundo fue que el salario mínimo alcanzara para el nivel de bienestar individual, es decir, a una persona le alcanzara un salario mínimo para comprar la canasta básica. Ese objetivo ya se cumplió. Ahora el objetivo es llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, nos dice INEGI que en una familia hay 4 personas y que de estas 2 trabajan, entonces que 2 salarios mínimos alcancen para que 4 lleguen a la canasta alimentaria. Esto planeamos llegar para el 2024 en ese nivel. A pesar de que hemos subido el salario mínimo de manera importante en los últimos 3 años, resulta que pues apenas, digamos, estaba nuestro salario mínimo solo arriba, comparado con países de América Latina, solo arriba de Venezuela, de Cuba y de Haití. Creemos que el salario mínimo en México debiera estar entre los 3 o 5 mejores de América Latina, y para eso es un recorrido un poco largo, que tiene que ver con que por muchos años se quedó rezagado ese salario mínimo y tenemos que voltear a ver a los que menos ganan. Y en ese sentido, en cada una de sus empresas, yo los invito a que volteen a ver a los que menos ganan. ¿Cuál es la diferencia entre el que menos gana y el que más gana en tu empresa? Y que así como lanzamos una iniciativa de un salario digno, en donde lo que invitamos a las empresas, no esperes a que el salario mínimo suba a la línea del bienestar familiar, de una vez paga al menos esa cantidad. Esto lo lanzamos en el 2019, era 6,500 pesos al mes. Hubo empresas que dijeron, más de 1,000 empresas que se sumaron a ese compromiso, pero otras que dijeron, vámonos a 8,500, y hubo quien dijo, vámonos a 10,000. Este compromiso ahora está en 7,500, cuando menos. Revisen cuánto gana el que menos gana en su empresa, y tenemos que empezar en casa. Si queremos lograr un modelo de desarrollo inclusivo para el país, tenemos que hacerlo desde la empresa. Por eso decimos que la empresa es un vehículo para el cambio. Desde luego, como parte de la educación, necesitamos lograr que haya conectividad digital para
cerrar esta brecha digital, que es una manera de discriminar una buena parte de la población, de dejar a muchos fuera. Si queremos un desarrollo inclusivo que tenga el desarrollo social de la mano, necesitamos cerrar la brecha digital. También tenemos que cuidar el medio ambiente. Esto es algo que, no sé ustedes, a mí en mi educación jamás me hablaron del cuidado del medio ambiente. Afortunadamente hoy, desde el kinder, hacen consciente a los niños y a las niñas del cuidado del medio ambiente. Por eso, si tienen alguna duda, pregúntenle a los niños. Ellos sí saben. Tenemos que cambiar el concepto de desarrollo que hemos tenido durante décadas, en donde diseñamos un producto para producirlo masivamente y para desecharlo masivamente. Y tenemos que voltear hacia la economía circular, en donde desde el diseño, la producción y el consumo esté contemplado el reciclaje, el reuso, para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Hay una organización que mide cada año cuál es la fecha en la que nos acabamos los recursos que el planeta tiene capacidad de regenerarlos. Cuando empezaron con ese ejercicio, pues era algún día de diciembre, pero luego fue un día de noviembre y uno de octubre y uno de septiembre. Pues ya vamos en julio. Quiere decir, estamos acabándonos los recursos del planeta. Y estos, en estricto sentido, son recursos de las generaciones futuras. Por eso, importante el cuidado del medio ambiente. También necesitamos voltear a ver a la productividad. Quizá lo que más daña el desarrollo tiene que ver con la falta de productividad. Nos dice la OCDE que la productividad en México es apenas el 30% del promedio de la productividad de los países de la OCDE. Por eso no progresamos, porque somos muy improductivos. Y cuando volteamos a, eso es en la formalidad, cuando volteamos a ver a la informalidad, resulta que en la informalidad somos apenas el 10%, apenas el 10% de la productividad de lo que tenemos en la formalidad. Necesitamos, desde luego, que haya un sistema tributario que sea justo, que sea equitativo, en donde todos aportemos. Cuando escuchamos que había empresas que se les condonaban miles de millones de pesos de impuestos, pues caramba, eso no es justo. Todos tenemos que pagar lo que nos corresponde, y en ese sentido, quien paga muchos impuestos debiera estar feliz, porque quiere decir que ha ganado mucho. Lo que recibe, lo que recauda el país es muy poco. Mucho tiene que ver con la informalidad, 60% de la economía está en la informalidad, por eso se recauda poco. Pero además hay mucha evasión, y esto hace que haya pocos recursos para el desarrollo del país. En promedio, los países de la OCDE recaudan el 30% del Producto Interno Bruto. En México recaudamos el 13% del Producto Interno Bruto. Si le sumamos 4 puntos del petróleo, llegaríamos a 17%. Podemos contrastar contra el 30% del promedio de la OCDE o contra el 50% que recauda, por ejemplo, Francia. Entonces, un camino largo que recorrer. Desde luego que esto tiene que ir de la mano de transparencia y rendición de cuentas para que estos recursos realmente ayuden al desarrollo del país, y no nada más regalando en programas sociales el dinero, que lo que hemos visto es que en lugar de ayudar a la gente a salir de la pobreza, la hunde más en la pobreza. Y por eso hemos planteado que el objetivo de los programas sociales, en lugar de distribuir el dinero, sea que la familia, las personas salgan de la condición de pobreza. Tenemos que generar un entorno de confianza para que llegue la inversión, tanto nacional como extranjera. Iniciativas como la reforma eléctrica, pues detienen la inversión. Tuve una reunión con el embajador de España en México, y me decía pues que las empresas españolas, ante los ataques que han recibido de nuestro gobierno, pues ya no quieren invertir en nuestro país, tienen detenidas las inversiones. Y no nada más en el sector energético, pero sobre todo en el sector energético, ¿no? Una de las empresas pues tenía el año pasado listos 5,000 millones de euros para invertir en nuestro país, y pues se fueron a otros países precisamente porque no estamos generando las condiciones de confianza para que llegue la inversión. Por eso es importante el impulso a los emprendedores. Si decimos que se requiere generar 1,200,000 empleos formales por año,
lo que creemos en Coparmex es que tenemos que impulsar mejor 1.200.000 emprendedores por año, porque así lograremos esos empleos y los que los emprendedores generen a su vez. Por eso es importante el emprendimiento y la innovación. Antes decíamos que queríamos más y mejores empresas, y más empresas es ese impulso a los emprendedores, mejores empresas es precisamente el impulso a la innovación. Y tenemos que ver el desarrollo del país por regiones, por ejemplo, la región pues cerca de nosotros, lo que es Bajío Centro-Occidente, 5 estados que han sabido desarrollarse, que han sabido complementarse, en donde, por ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, cuando la economía del país no creció, creció 0.1%, estos 5 estados tuvieron un crecimiento del 3.9%. Entonces, ver el desarrollo regional, el desarrollo fronterizo, el desarrollo portuario, de acuerdo con las vocaciones regionales, nos ayudará a tener un desarrollo más equitativo. Y finalmente, queremos un mercado en donde no haya monopolios, no haya oligopolios, tanto ni públicos ni privados, en donde realmente el libre mercado sea lo que rija la vida económica del país, y es por eso importante dentro de este modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo. Entonces, con estos 20 puntos, el llamado que hacemos, el llamado que yo les hago el día de hoy, es a que participen. Esta es solo la primera piedra. La invitación que les hago es que nos ayuden a enriquecer el modelo, a sumar. Sabemos que para esto tenemos que escuchar a los que piensan muy diferente, pero también escuchar a todo aquel que esté interesado en desarrollar un nuevo modelo para el país, y que con esto generemos confianza. Y la confianza es bidireccional, o sea, no es nada más que el gobierno genere confianza hacia los ciudadanos, sino también el que nosotros tengamos confianza hacia el gobierno, confianza de unos en otros. Como sociedad tenemos muy poca confianza unos en otros. En ese libro de Francis Fukuyama de los Trust, confianza, habla de cómo los países tienen un capital de confianza. Japón, por ejemplo, es un país en donde hay un alto capital de confianza, la gente confía mucho unos en otros. En nuestro país, más bien, desconfiamos unos de otros, y es por eso la invitación a que construyamos esa confianza, esta confianza que es bidireccional, y que por eso decimos que es hora de construir, es hora de llegar a acuerdos, en lugar de enfatizar las diferencias, que busquemos cuáles son las coincidencias, de tal manera que tengamos un México en el que todos quepamos, en donde dialoguemos para encontrar esos puntos en común que nos permitan construir un mejor país, un mejor México, país en donde todos quepamos, un mejor México en donde tengamos un México más libre, un México más justo, un México más equitativo, un México en paz, que es lo que todos deseamos. Y por eso la propuesta que hacemos es por México. Y la invitación que yo les hago el día de hoy es a que precisamente nos ayuden a criticar el modelo, a decirnos qué les gusta, qué no les gusta, qué le hace falta, qué le cambiarían. Es un ejercicio que estaremos haciendo durante todo el 2022. He tenido sesiones con personas muy alejadas del sector empresarial, y desde luego su perspectiva es radicalmente diferente, pero encontramos aún en ellos esos puntos en común, que es lo que queremos encontrar. Entonces, sin más, aquí me detengo para escuchar las comentarios, reflexiones, preguntas, primero sobre este modelo, pero luego, desde luego, César, en la medida que haya el tiempo disponible, de los temas que quieran tratar. Querido Pepe, pues es hora de construir, es hora de coincidir precisamente, es hora de hacer propuestas que sumen a este importantísimo llamado que nos estás haciendo. Desde hace meses lo has venido gritando a los 4 vientos para que no nada más el sector empresarial, sino en general los ciudadanos de buena fe de este país podamos tratar de tirarle a la misma portería.
es el momento en que tenemos que sumar y remar hacia el mismo lado. Yo quisiera abrir el espacio, como siempre, para la participación de los que hoy nos acompañan, pero bueno, de nueva cuenta felicitándote, Pepe, por la vehemencia con la que haces tus presentaciones normalmente y que esto definitivamente está permeando ya en los que te escuchamos y queremos secundar estas alternativas que nos pones en la mesa. Quisiera pedirle a Luis Aranguren, que es un exponente siempre del empresariado de Jalisco y que además dentro de su rol comprometido con la sociedad, pues encabeza una fundación muy importante que además está llevando a cabo acciones muy concretas en beneficio de esa comunidad, con temas tan específicos como los que mencionaste tú, Pepe. Hay que enamorarse de un apostolado, hay que enamorarse de alguna labor con los asilos, con el apoyo a los migrantes, a las personas vulnerables, en fin. Así es que Luis Aranguren, encabezando esta fundación, pues lo ha hecho también de viva voz. Posteriormente, también quisiera a Felipe Gómez pedirle que vaya preparando su participación en este mismo sentido. Haremos el esquema de siempre. 3 participaciones y luego regresamos con nuestro invitado del día de hoy. En la tercera participación en este primer bloque le pediremos a Fernando Guzmán, que también ha solicitado participar y al cual nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde, también vaya preparando su intervención. Don Luis Aranguren, bienvenido. Hola César, gracias. No estaba preparado y no quiero quitar el tiempo a todos, pero primero que todo, un abrazo, Pepe, otra vez por este gran trabajo que está haciendo para nuestro México y tu compromiso personal y familiar. Y por supuesto, un abrazo a todos de feliz año, que sea de salud y bendiciones para todos nosotros. Yo creo que el tema que pone Coparmex en la mesa es clave, porque la realidad del problema de AMLO no es AMLO, es las condiciones que lo llevaron allá. O sea, tenemos que aceptar que hay una hipoteca social y se habló mucho del tema. Tenemos que aceptar que hay grandes temas de corrupción. Tenemos que aceptar, alguna vez Luis de la Calle a nuestra cara nos lo decía, o sea, él decía, a ver, cuando hablan de empresarios corruptos o cuando hablan de empresarios o de empresas y cómo nos cataloga a veces la población, en muchas maneras sí es cierto. O sea, y él decía, de una mesa de 100, pues a lo mejor 30 están en esa categoría que López Obrador trata de poner a los empresarios, como gente que abusa, como gente que ha logrado pues, con mordidas o con maneras chuecas lograr avanzar a costa de los demás. Pero el otro 70%, y que yo creo que realmente es 95%, somos los que estamos tratando de trabajar todos los días, de crear empleo, de buscar un valor económico social de largo plazo, de crear talento, de crear una serie de condiciones para que nuestra empresa crezca y por lo tanto nuestra sociedad crezca. Todo el tema de CEMEFI, con el tema de empresa socialmente responsable, sus 4 pilares que ponía en una empresa que sea ética, una empresa que esté buscando una comunidad interna creciente y bien, una empresa que está buscando una comunidad, crear un valor en su comunidad donde está, y una empresa que está cuidando la parte sustentable, es clave. Y CEMEFI lo puso en la mesa desde muchos años. Yo creo que es muy importante que Coparmex ahorita está renovando este mensaje bastante más amplio y diciendo, sí, tenemos problemas y sí somos los empresarios los que tenemos que resolverlos. Entonces, en ese sentido, este desarrollo
mayor y más equitativo que nuestro México exige, pues es lo que queremos vender y buscar que se sepa que los únicos que podemos sacar adelante el país es el sector privado. El sector gobierno vive de los impuestos y vive del resto de la economía. Entonces, la economía del sector privado es la que está creando el talento, es la que está creando la organización. Y por lo tanto, tenemos que lograr cambiar ese mensaje de que sí aceptemos los problemas de raíz que hay en nuestro México, y por eso tenemos un López Obrador ahí. Pero nuestra solución es diferente. Aceptamos que existen los problemas, aceptamos que hay problemas de corrupción, aceptamos que hay una serie de abusos que se dieron en muchos sectores, pero somos nosotros los que tenemos que buscar que la solución sea diferente. O sea, la solución que tenemos que poner en la mesa es diferente, es una solución que esté basada en los derechos, que esté promoviendo inversión, etcétera, como ya lo hemos platicado en muchas áreas. Entonces yo felicito a Pepe poner tan claramente esto en la mesa y Coparmex liderándolo, por supuesto. Muchas gracias, Luis. Y bueno, pues nosotros desde Coincides también secundando estas ideas, como lo hemos venido mencionando en los últimos meses, pues nuestras propuestas se resumen en dos, que precisamente Rogelio Gómez Hermosillo en un foro como este nos explicaba ampliamente. La necesidad de incrementar el ingreso personal y familiar, como ya lo explicó Pepe Medina Mora, llegar cuando menos a los 10,000 pesos en el sueldo mínimo de cualquiera de nuestros colaboradores y una seguridad social adicional a la que el gobierno está ofreciendo, que esto lo estaremos desarrollando en las próximas semanas para que entremos también en ese proceso de discusión que mencionaba Pepe. Bien, le paso el micrófono a Felipe Gómez, que también uno de nuestros miembros activos de Coincides, no sin antes agradecer a todos los que nos siguen también en otras plataformas de redes sociales, como Facebook y YouTube, que como cada semana nos hacen el favor también de incrementar sustancialmente el número de vistas a todas las conferencias y a los shorts, a los extractos que hacemos de las partes más importantes de la conferencia. Tratamos de desmenuzarla y de subrayar las frases más contundentes de nuestros oradores huéspedes y de las participaciones del grupo. Así es que muchísimas gracias. Don Felipe Gómez, y luego nos vamos con Fernando Guzmán. Felipe. Sí, hola, muy buenas tardes. César, muchas gracias por la distinción. Querido Pepe, pues muchas felicidades por tu gestión al frente de Coparmex Nacional. Es un orgullo tener un empresario como tú representándonos a todos los que te seguimos los pasos. Y bueno, sin duda que totalmente de acuerdo con lo que se plantea. Creo que Jalisco va caminando más o menos en ese sentido. Aquí localmente hay algunas iniciativas que creo que vale la pena resaltar, como es pues la posible, por no decir próxima, aportación de un impuesto sobre nómina adicional a lo que veníamos aportando en el 21, precisamente para abonar a la comunidad. Coincido y me encanta la forma en la que lo planteas, que lo decía Luis también, la hipoteca social que los empresarios debemos de reconocer como una verdadera obligación moral de devolverle un poquito a nuestra comunidad de lo que nos ha tocado, porque sin duda, pues todos nosotros nos debemos a nuestra comunidad, ¿no? Ya sea local, nacional, internacional, y finalmente pues generamos una cantidad de empleos bastante importante. Acá en la zona Valles, donde nos toca participar un poquito, la verdad es que la gente está escasa, estamos procurando cada vez ofrecer mejores cosas a nuestros colaboradores, porque entre todas las empresas que nos hemos venido estableciendo por este lado, ya no nos alcanza, y el ingreso promedio en municipios como Tala y como El Arenal
está por encima de la media en el estado de Jalisco. Creo que la difusión y la comunicación, la socialización de todos estos esfuerzos que los empresarios estamos haciendo, valdría mucho la pena también para que los trabajadores, que finalmente son los activos más importantes de nuestras empresas, pues también pudieran ver que no es un castigo para los empresarios poder hacer llegar esos beneficios, sino todo lo contrario. Un saludo para todos y muchísimas gracias por la palabra, César. Gracias, Felipe. Ustedes también en los hechos están demostrando una gran cantidad de acción social que les agradecemos, y como muchísimos empresarios y empresarias que aquí están representadas, están haciendo todos los días. Y qué bueno que mencionaste, Felipe, el tema del impuesto sobre nómina. Obviamente, a ningún empresario nos gusta que se nos incremente los gravámenes y los impuestos a los que debemos someter a nuestras empresas. Sin embargo, aquí en Jalisco, desde hace años, grupo de empresarios, aquí muchos de ellos representados, pues hemos estado empujando el que una parte de ese impuesto sobre nómina se vaya para el tema de asistencia social. Hoy se ha decidido que el incremento de un punto porcentual, es decir, del 2 al 3%, que va a ser en forma gradual a partir ya de enero de este 2022, se vaya a infraestructura educativa. Eso es un paso fundamental. Pepe Medina lo mencionaba en su exposición, lo trascendente que es para cualquier sociedad el que invirtamos en la educación. Así es que mejorar la infraestructura educativa seguramente en 25 años más va a dar buenos frutos, pero lo importante es atrevernos a sembrar. Así es que gracias, Felipe, por tu participación. Nos vamos ahora con don Fernando Guzmán. Fernando, bienvenido. Un gusto que estés aquí. Muchas gracias, César. Y primero que nada, felicitar a Pepe Medina Mora por ese gran trabajo como líder en Coparmex a nivel nacional y que nos ha presentado ahora, que sin duda es una visión, como siempre, de Coparmex de mediano y largo plazo, no nada más en las coyunturas, sino una visión corresponsable ante lo que sucede en el país con una visión de un horizonte amplio. Creo que no podemos olvidar, como lo decía también Luis Aranguren, que la situación que hoy enfrenta el país con nuestro presidente, pues es originada por una inequidad y un abuso y una corrupción y una situación muy grave en el país, y que por eso, a pesar de grandes desaciertos en las políticas públicas, todavía hay un respaldo importante al presidente por mucha gente que no alcanza a razonar el desatino de las políticas públicas, pero que pues actúa por la emoción y por el sentimiento. Y creo que esto no puede perderse de vista. Por lo tanto, es más importante también la visión de Coparmex de plantear soluciones a la economía con una visión inclusiva, humanista, con visión de hipoteca social y con responsabilidad. Creo que esta es una gran aportación la que se está haciendo. Yo nada más agregaría que no podemos perder de vista que la amenaza principal que hoy tenemos, a mi juicio, es el ataque frontal al INE. Si esto se consuma, se acabó la partida. Yo creo que estamos viviendo un poco los tiempos de los 80s, en donde la capacidad de los liderazgos sociales y empresariales está por encima de las propuestas que puedan hacer los partidos, como en aquel tiempo no tenían fuerza y hoy están desacreditados y tienen también, anteponen a veces sus intereses particulares. Se requiere que el liderazgo social, empresarial, exija, actúe, convoque para defender al INE, porque ahí se va a jugar todo. Ese es mi comentario, y felicidades Pepe y César por esta convocatoria, como siempre, muy interesantes. Saludos a todos. Gracias, Fer. Gracias por tu participación, siempre objetiva. Antes de pasarle el micrófono a nuestro estimado invitado del día de hoy, Pepe Medina Mora, quisiera agradecer la presencia de Adalberto Sabiñón, el líder del Centro Lindavista, uno de los think tank sociales más importantes de este país, domiciliado en la Ciudad de México y con trabajos
específicos en el estado de Guerrero, sobre todo. Así que, Adalberto, muchísimas gracias que nos acompañas el día de hoy. Será un gusto empezar a trabajar con ustedes próximamente, así como lo hemos hecho con Tijuana Innovadora, de Pepe Galicot, muy querido de todos nosotros, y algunas otras instituciones de otros estados del país. Bueno, pues será un gusto poder empezar a dialogar con Centro Linda Vista, que se dedica a profundizar en los temas sociales. Pepe Medina Mora, seguimos con tu participación. Sí, muchas gracias, César, gracias a cada uno. Creo, Luis Aranguren, lo que comentas de la hipoteca social es algo que si realmente logramos difundir y cada uno tomamos responsabilidad de lo que podemos hacer por los demás, lograremos realmente un país diferente. Aquí no se trata de que los ricos le den a los pobres, ¿no? O el que tiene más le dé al que tiene menos, sino que todos, absolutamente todos, compartamos algo de lo que tenemos. A mí este concepto me quedó claro el día que Lorena Ochoa nos invitó a un grupo de personas que apoyamos en esta escuela que tiene en San Cristóbal de la Barranca, con un compromiso de sacar a los niños y a las niñas de esa zona que es de alta peligrosidad, de pobreza, de inseguridad, para que tengan un futuro diferente. Y que el día que nos invitó Lorena, pues como ustedes saben, golfista, nos invitó precisamente a jugar, ¿no? Y ella, el atractivo del evento es que ella jugaría, ¿no? También con todos nosotros. Pero me recibió un joven, era una fría mañana de invierno, como las que hemos tenido ahora en estos días, con 6, 7 grados, en donde se siente el frío. Me recibe un joven con una playera de manga corta. Yo nada más de verlo me daba frío. Y entonces estuve debatiendo conmigo, ¿no? ¿Qué hacer? Y hasta que dije, ya sé qué hacer. Me quité el suéter, yo llevaba una fleece jacket, me lo quité y se la regalé. Me dijo 2 cosas. Primero, gracias. Pero lo segundo que me dijo me impactó, porque me dijo, ahora yo le puedo regalar mi suéter a alguien más, porque siempre hay alguien más amolado que uno. Dije, caramba, este tipo tiene un suéter y el día que le regalan un segundo suéter está pensando a quién le va a regalar el otro, ¿verdad? Porque pues, va a poder usar uno, no los dos al mismo tiempo. Esta parte de la hipoteca social como compromiso de todos, compartir algo de lo que tenemos, me parece que es una idea fundamental para cambiar el país, y que la ventaja es que no depende del gobierno, depende de nosotros, depende de qué tanto lo practiquemos y con el ejemplo buscamos a otros a que también lo hagan. Lo que dices, Luis, con respecto a la corrupción y cómo se liga a ciertos empresarios a la corrupción, es muy cierto que cuando le preguntan a la población en general qué tanta confianza tienes en los empresarios, solo tienen más confianza en los empresarios que en los diputados. O sea, estamos hasta abajo de la tabla. Y uno de los ejercicios que estamos haciendo en Coparmex es dejar de usar la palabra empresario y cambiarla por la palabra emprendedor. Porque finalmente los empresarios estamos emprendiendo todo el tiempo, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos modelos de negocio. Y es interesante que a la población, cuando le preguntan qué tanto confías en un emprendedor, la confianza es muy alta, porque el emprendedor es el que sale a trabajar todos los días para conseguir llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces sí tenemos que desligarnos de aquella figura del empresario explotador, el que tiene privilegios, el que no paga impuestos, el que pues, realmente no le preocupa el desarrollo de sus colaboradores. Por otro lado, Felipe Gómez, señalas algo que es importantísimo. Tú lo mencionas como socializar este esfuerzo que hacemos en las empresas con los trabajadores, con los colaboradores. Hemos perdido esa conexión y la tenemos que recuperar cada uno en nuestra empresa. Platiquen con sus colaboradores, pregúntenles qué problemática tienen, qué les preocupa, vean cómo los pueden ayudar. Hay una iniciativa muy interesante, precisamente
ver a la empresa como vehículo del cambio, en donde, y esto lo ligo con uno de los comentarios que pusieron aquí en el chat, ponías, Rafael Gual, que pues todo este planteamiento requiere colaboración con el gobierno, independientemente de que sí tenemos que colaborar con el gobierno, mucho depende de lo que hagamos en las empresas. Es decir, por ejemplo, bajar la pobreza educativa, pues es una realidad que muchos mexicanos dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral. La respuesta del gobierno es el Instituto de Educación para Adultos, el INEA, que tiene una buena plataforma, pero que, pues si visitas los centros comunitarios, tienen computadoras de hace 8 años y no tienen presupuesto para cambiarlas. Y les bajaron el presupuesto de sus instructores. O sea, si creemos que el gobierno va a resolver la pobreza educativa, esto no va a suceder. Lo que nos dice Coneval es que les llevará 3 generaciones salir de la condición de pobreza educativa. Pero ¿qué pasa si cada empresa nos comprometemos con nuestros colaboradores? De tal manera que aquellos que dejaron la educación formal, pues en la empresa tenemos estos trabajadores que dejaron la educación formal, tenemos computadoras, tenemos colaboradores, pueden servir como instructores, de tal manera que el reto es que logremos que salgan de la pobreza educativa en una generación. Entonces, es una muestra ahí, Rafael, de lo que sí podemos hacer las empresas, independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno. Pero esa metodología empieza con un censo en donde pues veamos cuál es la realidad de nuestros colaboradores. Y una anécdota interesante es que una empresa cementera, cuando hace este censo, se da cuenta que tiene trabajadores que, estando en una cementera, no tienen piso firme en casa. Y lo peor es que ni siquiera lo sabían. Otros que tenían analfabetismo en la empresa y tampoco lo sabían. Entonces, realmente mucho del cambio que necesitamos en el país, lo que planteamos es a la empresa como vehículo de ese cambio, porque lo que podamos cambiar, cada una de las empresas, es una incidencia importantísima en el cambio que requiere el país. Por otro lado, Fernando Guzmán, lo que comentas de la amenaza al INE nos parece fundamental. Estamos haciendo una estrategia de defensa al INE. Tenemos una página que se llama Yo Defiendo al INE.mx. Los invitamos a que se inscriban. Estamos moviendo a la ciudadanía, organismos de la sociedad civil. El INE nos ha demostrado en 3 décadas que gracias a que existe hemos podido avanzar en la democracia. Antes del INE, recordemos, el gobierno organizaba las elecciones, la Secretaría de Gobernación. Cuando no iba en el sentido que querían, pues se caía el sistema. Ahora, a partir de los 90s, pues el que gana es el que tiene el mayor número de votos. Y lo vimos en la elección el año pasado, en donde pues no hubo un partido o coalición que ganara todo, así como no hubo un partido o coalición que perdiera todo. Así es la democracia. Y lo que tenemos que lograr es la participación ciudadana. Y en esta defensa al INE tenemos que salir a defenderlo. Desde Coparmex estamos convocando a organismos de la sociedad civil y a ciudadanos para defender al INE. Como bien lo dices, Fernando, si nos quedamos sin INE, pues ahora sí que el resultado pues, electoral será el que ellos quieran, ¿verdad? Y ahí perderemos pues ya 3 décadas de avance en la democracia que han sido muy, muy importantes. Y lo dices muy bien, a pesar de los desaciertos del gobierno, pues la popularidad sigue siendo alta. Pues igual de alta que con presidentes en otros sexenios. Digamos, solamente Peña Nieto tenía una popularidad más baja a estas alturas, pero estaba más o menos al mismo nivel, Salinas, Fox, Calderón, algunos un poco más arriba, otros un poco más abajo, pero en el mismo orden. O sea, no es algo raro que el presidente sea popular, a pesar de los desaciertos en políticas públicas. Y simplemente cierro, Rafael, igual con la parte de colaboración. Se requiere colaboración, gobierno e iniciativa privada, y estamos logrando el diálogo para esa colaboración. La primera muestra fue el diálogo para lograr el acuerdo en la reforma de la ley en materia de subcontratación. Si recuerdan, la propuesta del presidente era prohibir todo tipo de subcontratación. Le pedimos diálogo, nos dio diálogo. Durante 3 meses dialogamos
con el equipo de la Secretaría del Trabajo, con Luisa María Alcalde, el equipo del secretario de Hacienda, entonces Arturo Herrera, y cada jueves a las 6 de la tarde nos reuníamos y a veces dábamos un paso para adelante y a veces 2 para atrás, pero después de 3 meses llegamos a un buen acuerdo. Un buen acuerdo en el sentido de que las 3 partes ganamos, pero para que las 3 partes ganáramos tuvimos que conceder las 3 partes. Si recuerdan, cuando el Papa Francisco nos visitó, hubo un encuentro del mundo del trabajo en Ciudad Juárez, en donde estábamos organismos empresariales, los empresarios, emprendedores y sindicatos de los trabajadores. Y lo que nos decía el Papa es que para llegar a los acuerdos teníamos que ver que el otro también ganara. Es decir, tenemos que buscar esas negociaciones ganar, ganar. Y creo que hay, siempre y cuando logremos ese diálogo, si hay la escucha, podemos realmente lograr los acuerdos. También logramos acuerdo en el aumento al salario mínimo unánimemente, y créanme que el mayor problema fue convencer a los otros organismos empresariales. Cuando nosotros propusimos en Coparmex que había que aumentar por inflación alrededor de 8% y luego una cantidad, una MIR, nada más para el salario mínimo, que en suma llegaban al 20%, pues la propuesta del CCE era que aumentáramos solo la inflación, ¿ah? Como se hacía anteriormente, y fue mucho más difícil convencerlos de que México necesitaba subir ese nivel salarial, el salario mínimo. Finalmente lo logramos. Entonces sí, se requiere colaboración, y estamos convencidos de que con diálogo podemos llegar a los consensos. Muchísimas gracias, Pedro. El tiempo nos gana y estamos ya muy cerca del final de la conferencia. Como siempre, prometemos terminar a las 7:20 de la tarde. Así es que les pediría a los 3 participantes que van a hacer el uso de la voz la brevedad en su planteamiento para poder aprovechar al máximo a don Pepe Medina Mora. Luis de la Peña es el que sigue en el orden, y luego le pediría a Olguita Ramírez que nos haga el favor también de preparar su participación, y posteriormente a René Freudenberg con sus temas disruptivos de innovación, de educación, que siempre son importantes en reuniones como estas. Don Luis de la Peña, bienvenido. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a Pepe, que está aquí, a todos los que nos acompañan. Yo quisiera, de forma muy clara y corta, hacer énfasis en algunas cosas que Pepe mencionó, que yo creo que vale la pena tenerlas presentes. Una de ellas es el presentar, en primer lugar, presentar toda esta propuesta de economía de mercado con responsabilidad inclusiva, que es una manera verdaderamente creativa de presentar algo que teníamos años tratando de asimilar, propuesta por como una economía de mercado con responsabilidad social, o una economía social de mercado, etcétera, etcétera. De esta manera se hace muy claro a dónde debe de estar enfocada la responsabilidad que debemos de poner, y esto es en el desarrollo de todo el país, en el desarrollo de los demás, y pues esto haciendo valores de todo el sistema, que es como realmente podemos apoyar y afirmar todo esto. Creo que la forma, como lo dijo Pepe, también lo que estamos tratando de hacer es presentar un camino de valores y presentar por dónde está el camino, que son cada uno de los 20 puntos que mencionó. Entonces, pues esto lo hace muy concreto, y no simplemente una propuesta semi-abstracta. Y con esto se le da mucha concrecidad, y creo que nos ayuda a ver de qué manera podemos hacer en nuestras empresas y en los diferentes grupos que participamos una economía de mercado con desarrollo inclusivo. Y por otro lado, simplemente mencionar también que me gustó mucho el que se haya presentado, que Pepe haya hablado de la confianza.
y la confianza porque es un valor que es lo que hace, donde reside mucho del valor agregado que se haga en una compañía, en una sociedad, y del desarrollo que se puede lograr ahí. Y bueno, pues la confianza es la base para caminar adelante y de poder colaborar. Muchas gracias. Estos eran mis comentarios y trato de ser lo más en breve posible. Muchas gracias por Gracias a ti, Luis. Gracias por tus comentarios. Olguita Ramírez, con tu visión siempre también panorámica y de 360 grados, nos encantará escuchar tu comentario. Muchísimas gracias, mi César, y muchas felicidades, Pepe, porque todo esto que nos planteas además es algo que has vivido, me consta, que tu empresa es la más responsable socialmente hablando, y me encantó todo lo que presentaste. Pienso que los empresarios sí tienen un potencial inmenso en sus manos. Simplemente el voluntariado corporativo, hacer más énfasis en el voluntariado corporativo, porque todos los empleados, todo el mundo entra. Tuve la oportunidad de crear el primer voluntariado corporativo en México, que fue el de Médica Sur, y hacer Fundación Médica Sur, que es un conglomerado es un hospital, un gran hospital. Invitamos a trabajar a todos los doctores a que nos dieran 1 hora de su tiempo cada 2 meses. Y con la Embajada de Italia conseguimos un edificio en la parte de atrás, porque la gente de alrededor, solo el 2% tenía acceso a servicios médicos. Y en ese edificio pusimos un dispensario y todos los doctores lo atendieron, pero además por ejemplo, los que les vendían a los doctores todas las implementaciones de todos los aparatos para la ortopedia, también le entraron y nos daban una prótesis para niños una vez al mes, los quirófanos nos los prestaban y entraban los anestesiólogos. Yo creo que cada empresa en su rama puede conjuntar a su personal operativo con su personal ejecutivo, y todos tienen algo que dar, y cuando lo empiezan a dar, se crea además en beneficio de la empresa todo esto. De veras te felicito, Pepe, y ojalá lo podamos lograr, hacer algo para apoyar al gobierno y que así nos tenga confianza. Gracias, Olga, gracias por tu comentario, y además cargado de experiencia, porque has hecho un trabajo permanente en estos temas por muchos años ya. René Freudenberg, tu comentario, y luego también le pediría a Rafa Gual que haga una participación, además de la que ya hizo en el chat de la conferencia, en breve, abundando sobre todo en el tema en el que él es experto. Rafa es director de Canifarma, una de las cámaras más importantes en este momento por la relevancia en materia social que tiene la industria farmacéutica, y que seguramente tendrá esos granitos de sal para la discusión que vale la pena también aceptar. Es que nos da mucho gusto que participes con nosotros, Rafa. Bien, René Freudenberg, la disrupción y la joven innovación que siempre traes a la mesa. Bueno, no sé, muchas gracias, César, y pues una felicitación a Pepe con todo lo que hace por México, y también esta visión de las empresas que se me hace muy importante, esta responsabilidad que todos ustedes están mencionando que tenemos las empresas y los emprendedores de construir país. A mí me gustaría aportar quizá una perspectiva que me parece que sería muy interesante, y si nos pudiéramos comprometer los emprendedores y los empresarios, como lo están mencionando, que es el tema del conocimiento. Es decir, no solamente la formación o la educación dentro de las empresas, pero realmente la apuesta por el conocimiento. Y muchas veces ha sido únicamente la productividad y las cosas realmente muy prácticas a las que nos gusta comprometernos, pero el conocimiento en realidad es la base para poder construir un futuro. Creo que el mundo, no solamente México, lo que estamos escuchando en estos momentos es que a México le falta mucho, que hay una hipoteca social,
que tenemos muchos problemas que son evidentes, pero el mundo en sí, el mundo en total, se encuentra en un problema muy grande, en una gran disrupción. Y la pregunta es cómo México se puede enganchar y cómo México puede aportar soluciones y no solamente cerrar una brecha que es la que nosotros sabemos que está. Yo creo que podríamos trabajar en esto. Si pensamos en Jalisco o en Guadalajara, tenemos un bono poblacional muy importante, energético, favorable, porque tenemos un gran porcentaje de la población en proceso de formación. Es decir, todavía no están completamente cerrados, están abiertos. ¿Qué podríamos construir para el futuro? ¿Cómo podría Jalisco, desde su posición única, aportar realmente algo al mundo y no solamente estar imitando lo que en otras partes o en otros países se está haciendo? Y si los empresarios pudiéramos comprometernos a esto, creo que sería muy, muy bueno. Gracias, René, como siempre, tus propuestas con una visión de largo plazo y profunda. Bien, nos vamos con Rafa Gual, si nos permites, Pepe, hacemos un bloque de 4 y luego regresamos contigo para tratar de ir concluyendo ya la sesión. Don Rafa Gual, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Si nos haces el favor de ampliar tus comentarios en el sentido de lo que ya se comentó aquí en el chat y que Pepe también le dio voz a tu participación. Muchas gracias, César. Nuevamente, mis felicitaciones por esta convocatoria y a Pepe, sin duda, brillantes ideas. Desde luego cuenten con el apoyo de la Cámara para llevarlas a cabo y socializarlas con todas las empresas. La verdad es que es una magnífica idea y creo que vale la pena pues que todo el mundo podamos apoyar. Independientemente de ello, yo lo puse también en el chat. A lo mejor mi opinión es sesgada o mi visión es sesgada porque en el tema farmacéutico, en el tema de abasto de medicamentos, pues no ha sido posible el diálogo con el gobierno. Y más allá de eso, a pesar de que hemos intentado por muchos canales llegar a ese diálogo, la verdad es que no ha sido posible. Y pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? El desabasto que vamos a sufrir en los próximos meses va a ser complicado, igual que lo fue en los 2 primeros años, pero ahora un poco más, digamos que más exacerbado porque pues no se han tomado estas medidas, estas acciones, estas cuestiones de que deberían de ser pues aprendizajes de lo que nos ha sucedido en anteriores licitaciones. Esta no se ve que vaya a ser tampoco óptima, ¿no? La que realizó el INSABI, apenas se asignaron el 54% de las claves, es decir, 46% de las claves están por comprarse todavía, y como lo hemos comentado en muchas otras ocasiones, la industria farmacéutica requiere planeación, como muchas otras, ¿no? Al final de cuentas no es especial. Se requieren 3-4 meses para fabricar los productos y esto no se consideró en las licitaciones. Y la parte de UNOPS, pues es totalmente opaco lo que está sucediendo, no lo conocemos y no sabemos tampoco cómo poder pues tener pagos a tiempo, que es lo más importante para seguir abasteciendo como debe ser el mercado nacional. En fin, el panorama no es halagüeño, pero bueno, estamos dispuestos a seguir colaborando y en la medida de lo posible a mantener ese diálogo que hasta el momento ha sido muy pobre. Muchas gracias, César, nuevamente por la invitación. Al contrario, Rafa, muchísimas gracias por tu participación. Como siempre, nuestro interés que Jalisco siga de la mano con Canifarma, con Amelaf, las dos organizaciones en materia farmacéutica más importantes de este país, y que, como lo hemos comentado, bueno, pues nuestro estado es el 40%, más del 40% de la producción de fármacos mexicanos. Así es que aquí hay un clúster fundamental, natural, que ha crecido orgánicamente y que debemos estar en las decisiones nacionales. Gracias, Rafa, por estar con nosotros esta tarde. Don Pepe Peñamora, tus comentarios finales para ir cerrando la sesión a las 7:20. Sí, muchas gracias, César, siempre tan ordenado, tan puntual. Te felicito, porque ayuda muchísimo. Entonces, voy a ser muy breve en las respuestas porque realmente son temas que pudiéramos extendernos mucho. Luis de la Peña, pues tú conoces muy bien el modelo alemán de la economía social de mercado y desde luego tomamos una buena parte de este modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo del modelo alemán de economía social de mercado, pero también del modelo de Babson College de la empresa consciente.
también del modelo de capitalismo social. En fin, hay varios ejercicios y lo que hicimos fue no reinventarlos, sino tomar los elementos que consideramos que nos ayudan. La parte de la confianza, Luis, es algo fundamental. Quisiera nada más contarles una anécdota. Imagínense el Mundial de Japón 2002, estaba en un andén de un tren con un amigo y Andrés, mi hijo, y un hijo de mi amigo, esperando el tren. El hijo de mi amigo le pide dinero a su papá para ir a comprar un refresco, pues va a una tiendita ahí de la estación de tren a comprar un refresco y regresa con el refresco. Y en eso vemos que viene el japonesito, pero corriendo, hecho la raya. Lo primero que pensamos fue, oye, no pagaste, ¿no? Porque te vienen a perseguir. Y bueno, lo venían a perseguir porque había dejado el cambio. Como no sabía muy bien, no hablaba japonés, pero no sabía cómo funcionaba la moneda, pues lo dejó. Y entonces el japonés estaba muy interesado en decir, oye, esto te corresponde a ti, y hago el esfuerzo de correr, alcanzarte y dártelo. Eso refleja una sociedad de alta confianza, y creo que, Luis, eso es lo que tenemos que trabajar. Por otro lado, Olga, pues la verdad tenemos que seguir tu ejemplo, ¿no? Esto que hiciste en Médica Sur, tenemos que lograr ese voluntariado corporativo. Lo que queremos hacer en la Fundación Coparmex, que teníamos una acción muy bonita, pero muy limitada. En lugar de hacer esa acción directa, queremos activar a todos los centros empresariales. Como Coparmex estamos presentes en 102 ciudades de la República, tenemos 36,000 empresas socias, queremos activar a cada empresa para lograr esto que has descrito claramente, ¿no? El voluntariado corporativo. Y nada más un mensaje final, dijiste, en el dar está el beneficio. Y yo no sé, Olga, ¿quién gana más, si la población que recibe la ayuda, si las personas que voluntariamente dedican su tiempo para ayudarlas, o la empresa, porque algo que hemos visto es que cuando das tu tiempo para ayudar a los demás, es como más se fortalece el espíritu. Y esto lo ligo con lo que comentaba René de la formación de los colaboradores. René, dices, hay que apostarle al conocimiento, no es nada más darles la capacitación. Yo creo que tenemos que hablar de la formación, es decir, como empresa somos responsables de la formación integral de los colaboradores. La formación, desde luego, intelectual para el trabajo, que sería la capacitación, pero también la formación física, ¿no? Porque mente sana en cuerpo sano. También la formación social, que los colaboradores tengan tiempo para socializar, tiempo para su familia, para sus hijos, para sus amigos y para ellos en lo personal. Y también la formación espiritual. Y esto precisamente lo ligo con la experiencia que nos comentas, Olga. La mejor manera de fortalecer el espíritu es impulsar a la gente a que salgan de ellos mismos para ayudar a los demás. Y cierro finalmente, Rafa, yo entiendo el diálogo pobre que ha habido en tu sector. Yo te diría que no es muy diferente a lo que me dicen los del sector automotriz, ¿no? Y no es muy diferente lo que me dicen los constructores. Y así, cada uno de los sectores realmente pues está siendo atacado. Y lo que tenemos que lograr, Rafa, es ese diálogo. Rápidamente les platico la primera sesión que tuve con la secretaria del Trabajo cuando íbamos a dialogar sobre la ley en materia de subcontratación. Me dijo la secretaria, mira, para que nos vayamos entendiendo, nosotros llegamos al poder para hacerle justicia a los que han sido excluidos, para quitarles a ustedes, empresarios, los privilegios que han tenido, para que paguen sus impuestos y dejen de explotar a los trabajadores. Después de eso le dije, pues mucho gusto, yo soy José Medina Mora, ¿verdad? ¿Qué más le podía decir? Pero entonces le propuse, secretaria, ¿qué tal que el primer objetivo que tengamos es que se respete el 100% de los derechos de los trabajadores, que se respete su antigüedad, que se respete sus prestaciones y que se les dé de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario? Me dijo, ya nos vamos entendiendo. Dije, pero un segundo objetivo, que permanezca la figura de subcontratación por la flexibilidad que le da el trabajador, la flexibilidad que le da la empresa y la competitividad que le da. Y con esto, y faltando un minuto, César, para que cierres, muy agradecido con el espacio y desde luego muchos de los comentarios, por favor, háganmelos llegar para que podamos ir enriqueciendo
este modelo de economía de mercado con desarrollo inclusivo. Pepe, muchísimas gracias. Podríamos seguirnos otra hora contigo para aprender mucho del bagaje que has venido acumulando en toda tu vida, sobre todo en tus años de dedicación a los demás y en este caso al gremio empresarial. El empresario tiene una gran labor, el dar una cara positiva, propositiva y muy activa a la sociedad de este país. Lo que hoy nos has presentado como propuesta de Coparmex nos sirve como una guía para tratar de que no nada más hagamos a nuestras empresas muy eficientes, competitivas, generadoras de productos de gran calidad para el mercado doméstico y de exportación, sino también seamos fuentes de progreso, prosperidad en nuestra comunidad. Eso es la labor que debemos perseguir y nos has dado ya un cúmulo de recetas muy concretas, nada de magia, es simplemente pragmatismo puro el que debemos implementar en nuestras empresas. Aquí, durante este año que hoy iniciamos en las conferencias de Coincides, estaremos insistiendo permanentemente en la necesidad de tomar de la mano a nuestros colaboradores e ir juntos. Como bien dijiste, Pepe, la empresa no solamente es de los accionistas, la empresa es de la comunidad que la hace viva, esa comunidad que hace que una empresa sea exitosa. Y aquí, en Jalisco y en México, tenemos muchas empresas de las cuales nos sentimos muy orgullosos y aquí están representadas. Está en nuestras manos y podemos hacerlo. Así es que, de nueva cuenta, gracias, Pepe. Gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu compromiso, por el tiempo que no es ya de tu familia ni de tu empresa, sino lo repartes en esta sociedad de México que tanto necesita líderes y que seguramente en ti tenemos uno grande. Gracias, Pepe. Gracias de nueva cuenta. Gracias a todos ustedes. Hasta la próxima. Esto es Coincides.